Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Ok, gracias. Bien. ¿Qué hicimos la clase anterior? Hicimos un ejemplo completo de las medidas de tendencia central para datos agrupados y para datos no agrupados. Quedamos en eso que están ustedes viendo en su pantalla y un minutito, por favor, voy a admitir a estos estudiantes. Bien, ustedes están viendo en su pantalla el último ejercicio de datos agrupados. Aprendimos a calcular la media, aprendimos a calcular la mediana y la moda. Recuerden que cuando los datos están agrupados, esas son las tres medidas más importantes, ¿sí? Y ahora vamos a aprender a calcular las medidas de posición. Y para calcular las medidas de posición estoy obligado a volver a realizar este cuadrito que está aquí, ¿ya? Entonces voy a hacer esto de 20 a 30 hasta 70. Son 5 clases. Me voy a ir a la pizarra.
Muy bien. Ese era el... ¡Qué barbaridad! Ya. Voy a esperar 2 minutos más y después de 2 minutos no acepto a nadie. Por favor, qué manera de molestar a sus compañeros de entrar tan tarde. Muy bien, entonces 2 minutos más. Mientras transcurren esos 2 minutos, voy a hacer la siguiente explicación. Este es el cuadro que habíamos utilizado, perdón, este es el CDF, es decir, el cuadro de distribución de frecuencias que habíamos utilizado para ejemplificar las medidas de tendencia central. Con este cuadro trabajamos la media, la mediana y la moda. Recuerden, por ejemplo, ¿qué dice este cuadro? Dice que hay 8 trabajadores que tienen una edad entre 20 y 30 años. 15 trabajadores tienen una edad entre 30 y 40 años y así sucesivamente los 70 trabajadores de la muestra. Entonces, X sub I era la edad de los trabajadores. Cuando resolvimos los problemas, por ejemplo, vamos acá, calculamos la media. ¿Qué era la media? Que la edad promedio de los trabajadores de esa empresa es de 43.7 años. Esa era la interpretación. ¿Y qué era la mediana? La mitad de los trabajadores tienen 44 años o menos. Esa es una interpretación. ¿Cuál sería la otra interpretación? Que la otra mitad de los trabajadores, o podríamos decir el 50% de los trabajadores tienen 44 años o más. La mediana podemos interpretar hacia la derecha diciendo 44 años o más, o hacia la izquierda diciendo 44 años o menos. Después calculamos la moda, que nos dio la moda, 44,7 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayoría de los trabajadores tienen 44,7 años. Muy bien. Eso fue lo que determinamos de las medidas de tendencia central, las medidas más importantes que son la media, la mediana y la moda. Ahora estamos aprovechando ese mismo ejemplo para calcular las medidas de posición. Recuerden que las medidas de posición, bien, este es el último. Listo, muy bien, nadie más accede a la clase. Silenciar a todos, sí. Y listo, por favor, nadie más, que nadie más moleste. Bien. Este cuadro de distribución de frecuencias está mostrando eso, ¿ya? Entonces, para que quede claro, lo voy a escribir aquí arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? Es la distribución de edades de, mejor, así, distribución de la edad de los trabajadores negativos. Nadie más dije que accede al curso, por tanto, hasta luego. Distribución de la edad de los trabajadores de la empresa cualquiera, ¿ya? Empresa, le vamos a poner Z como nombre a la empresa. Entonces, esta información que tenemos aquí vendría a ser eso, la distribución de los trabajadores de una determinada empresa. ¿Qué nos está diciendo esta distribución? Está diciendo que, por ejemplo, hay 30 trabajadores cuyas edades son entre 40 y 50 años. Hay 8 trabajadores cuyas edades están entre 20 y 30 años, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya está en el cuadro anterior completadito, pero lo vamos a volver a completar. Primero, obviamente, es importante sacar la marca de clase. 20 más 30 son 50, y 50 entre 2 son 25. 30 más 40 son 70. 70 entre 2 son 35. Y si el ancho de clase es 10, quiere decir que esto va a ir aumentando también de 10 en 10. 25, 35, 45, 55, 65. Y ya está. Muy bien. Ahora vamos a acumular. Recuerden que cuando acumulamos, siempre el primero se repite. Y se va sumando en diagonal. Entonces, 8 más 15 son 23. 23 más 30 son 53. 53 más 12 son 65 y 65 más 5 son 70. Muy bien. Interpretemos, por ejemplo, este valor 65. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 65
Me da el gusto de rechazarles. Muy bien, hasta luego. Quiere decir que 65 trabajadores tienen una edad menor que 60 años, ¿correcto? Muy bien. Podríamos completar este cuadro. Sabemos con ustedes completar ese cuadro, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque de lo que pretendo en este momento es aprender a calcular las medidas de posición. Y para recordarles simplemente, las medidas de posición son 3, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de posición? Voy a poner así. Las medidas de posición son. ¿Cuáles son las medidas de posición? Las medidas de posición, por orden de importancia, recuerden que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esas son las medidas de posición. Eso es lo que hemos visto en la teoría. Solamente les estoy recordando con la finalidad de realizar los cálculos correspondientes. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a practicar ahora? Vamos a practicar los cuartiles. ¿Cuántos cuartiles hay? ¿Se acuerdan? Son 3 los cuartiles. En la parte teórica son 3 los cuartiles, el cuartil 1, 2 y 3. Cada parte representa 25%, por eso se llama cuartil. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular un cuartil. ¿Qué cuartil voy a calcular? Voy a calcular el cuartil 2, ¿ya? Voy a calcular el cuartil 2. Recuerden que hay 3 cuartiles, pero voy a calcular el cuartil 2 porque quiero mostrarles algo. Muy bien. Entonces, el cuartil 2. Primero voy a escribir la fórmula. Recuerden, la fórmula del cuartil es muy parecido a la fórmula de la mediana, del decil y del percentil. Entonces, un cuartil lo denominamos así, Q sub I. Quiere decir que esta I puede ser 1, 2 o 3, porque solamente hay 3 cuartiles, el cuartil 1, el 2 y el 3. Entonces, Q sub I puede ser cualquiera de los cuartiles, el 1, 2 y 3. ¿A qué es igual el cuartil? Límite inferior de clase del cuartil más. Abrimos un corchete y decimos I por n dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque cuartil significa eso, una distribución dividida en 4 partes iguales. Eso significa. Muy bien, menos la frecuencia absoluta acumulada menor que anterior a la clase del cuartil, por eso es I menos 1, dividido entre n sub I y por A sub I. Quiere decir que ese es el ancho de clase. Muy bien. Entonces, esa es la fórmula del cuartil. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la fórmula del cuartil y la mediana? Por ejemplo. Primero voy a poner un cuadrito. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si es un cuartil, acá va a estar dividido entre 4. Si quiero calcular la mediana, es simplemente n entre 2. Si quiero calcular un decil, va a ser I por n dividido entre 10, porque decil significa 10 partes iguales. Y si quiero un percentil, va a ser I por n sobre 100, porque percentil significa 100 partes iguales. La teoría ya la he impartido, así que la teoría no la voy a volver a explicar, necesito ganar tiempo. Muy bien, entonces voy a calcular el cuartil 2. Para calcular el cuartil 2, o la mediana o la moda, recuerden que siempre debemos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es, en este caso, cuál es la clase del cuartil 2? Voy a poner así Q2, ya es el cuartil 2. Y lo dejamos con signo de interrogación. ¿Por qué? Porque para sacar los datos, para utilizar esta fórmula, yo necesito saber, miren el cursor, ¿entre qué valores se encuentra el cuartil? ¿Entre 20 y 30?
entre 30 y 40, entre 40 y 50, entre 50 y 60, entre 60 o 70. ¿En cuál de esas clases? Identificado esa clase, yo ya puedo tomar todos los datos. Por eso siempre que calculamos la moda, la mediana, el cuartil, cualquiera de los cuartiles, el 1, el 2 o el 3, y más adelante los deciles y más adelante los percentiles, siempre debemos hacernos esta pregunta. ¿Ya? ¿En qué clase está el cuartil? En este caso, el cuartil 2. Y obviamente, como esta es una pregunta, pues tiene una respuesta, ¿no? Y la respuesta está en el concepto. Entonces, primero voy a poner aquí respuesta. ¿Sí? La respuesta está en el concepto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el concepto? ¿Qué es un cuartil? Es aquel valor que divide la distribución en dos partes iguales. Quiere decir que esta relación I por N sobre 4 lo voy a escribir aquí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo voy a escribir? Para que esa relación me permita encontrar la clase del cuartil 2. Entonces, I. ¿Qué valor va a tener I? Va a ser 2. ¿Qué valor tiene N? N es 70. Y eso lo dividimos entre 4. Entonces, 2 por 70 dividido entre 4, 2 por 7, 14, 14 entre 4. A ver, aquí es un medio, entonces quiere decir que es 35. ¿Correcto? Este 35 siempre es una frecuencia acumulada menor que. Quiere decir que debo irme a la columna en el cuadro. Deme un minuto. Bien. Quiere decir que debo irme a buscar ese valor en la columna NI. Es decir, aquí arriba. Ya, aquí está. Para eso hemos hecho la acumulación. Entonces, busquémoslo. 35, esto es 8, esto es 23, esto es 53. Quiere decir que el 35 está aquí en medio. Y siempre, o casi siempre, no siempre, casi siempre queda en medio de dos valores. Cuando suceda esa situación, entonces automáticamente tengo que aproximar al superior. Ojo. Si el 35 estuviera aquí, entonces directamente lo marco como clase del cuartil, pero en este caso 35 no está, está entre 23 y 53. 35 aproximado al superior sería 53. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la clase del cuartil 2 es esta. Agarro un resaltador y lo resalto, o una pintura y lo resalto. Quiere decir que en ese intervalo está el cuartil 2. Quiere decir que el cuartil 2 va a estar entre 40 y 50. ¿Qué valor es? Ya lo vamos a ver ahorita. Uy, ¿qué pasó? Espera un minutito, por favor, algo ha pasado. Bien, este es el cuartil, mejor dicho, no es. El cuartil 2 está entre 40 y 50. ¿Por qué lo resalto así como está ahí? Porque de ahí voy a sacar toda la información, es decir, todos los datos. Ahora miren, por favor, cómo voy a sacar los datos, ¿ya? Aquí está la fórmula. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando el cuartil 2. Ese cuartil 2 va a ser igual. Límite inferior de clase del cuartil. Entonces me vengo ahí donde está resaltado y me fijo. Sería 40. Ese es el límite inferior de la clase del cuartil. Más, voy a abrir un corchete. En ese corchete voy a hacer la siguiente operación. Y por n sobre 4, ya lo calculé, aquí está, y el resultado es 35. Lo puedo volver a colocar así, 2 por 70 dividido entre 4, pero como ya lo calculamos, le ponemos el 35 directamente. ¿No es cierto? Menos. Ahora, fíjense, el lápiz. Dice, frecuencia acumulada menor que. Pero aquí hay un -1. Quiere decir que pertenece a la clase anterior. ¿Cuál es la clase anterior? Miramos donde está resaltado, la clase anterior es esta.
¿Y cuál es la frecuencia en esa clase? 23. Entonces va a ser 35 menos 23 sobre n sub i. Nuevamente nos vamos a la frecuencia absoluta. Aquí está la columna. Y este es el n sub i porque ahí está resaltado. Es el n sub i de la clase del cuartil, quiere decir 30. Muy bien, ya tengo todos los datos. Y ahora solo multiplico por ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? Es 10. Listo, ya está el cuartil 2. Entonces, el cuartil 2 va a ser igual. Por favor, calculemos. 35 menos 23. 12 por 10, 120. Y 120 dividido entre 30, creo que es 4. Quiere decir que 40 más 4, 44. Muy bien. ¿Pero qué es este 44? ¿Qué es para nosotros X sub I? Es la edad. Por tanto, esto es 44 años. ¿Qué quiere decir? Voy a interpretar. Pero antes de interpretar, voy a hacer un dibujito aquí al lado para que ustedes sepan cómo se hace la interpretación. Voy a hacer una campanita pequeña. La teoría yo ya la he explicado, por eso no voy a hacer una gran. Este es el cuartil 2 y este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. Hay 3 cuartiles nada más. El que acabamos de calcular es este de acá. Si ese es el que acabamos de calcular, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cada partecita cuánto es en un cuartil? Cada pedacito de área, ¿cuánto vale? 25%, ¿no? 25% más 25% más 25% más 25%, 100%. Entonces, este cuartil 2, ¿qué está haciendo? Está dividiendo las observaciones en 2 partes iguales. Hacia arriba está 50%. Y eso es la mitad, a la derecha. Y a este otro lado también 50%. Es la otra mitad. Quiere decir que en este caso, el cuartil 2 es exactamente igual al valor de la mediana y enseguida lo vamos a verificar. Pero ¿cómo interpretamos? Interpretamos de la siguiente manera. Lo voy a escribir por esta vez porque estamos con... Lo voy a escribir y voy a decir lo siguiente. El 50%, ¿dónde está el porcentaje? El 50% de trabajadores tienen 44 años o menos. Esa es una interpretación. Puedo hacer la interpretación hacia el otro lado. Puedo decir, por ejemplo, el 50% de los trabajadores tienen 44 años o más. Cualquiera de las dos interpretaciones sirve. Ahora, les decía que el cuartil 2 es exactamente igual a la mediana. ¿Por qué? Porque están en la mitad de la distribución, pues, ¿no? Entonces, solamente para corroborarles, me voy a ir a la clase anterior. Y la clase anterior, ahí está. Miren, aquí está la mediana. Aquí está la mediana. Y aquí está el valor de la mediana. Están viendo el lápiz, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos salió la mediana? 44 años. ¿Qué significa? Que la mitad de los trabajadores tienen 44 años o más. O de otra manera, la mitad de los trabajadores, es decir, el 50% de los trabajadores tienen 44 años o menos. Interpretamos al lado que nosotros queremos, a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Es decir, con menor o con mayor. ¿Por qué? Porque la mediana es aquel valor que divide la distribución en 2 partes, igual 50-50. En cambio, lo que nosotros acabamos de calcular es un cuartil, es el cuartil 2, pero coincidentemente el cuartil 2, de acuerdo a la figura, es exactamente igual a la mediana. Por tanto, decimos el 50% de los trabajadores tienen una edad de 44 años o más, o menos, dependiendo por dónde uno quiere interpretar. Muy bien, señores. Entonces, ya está nuestra primer medida de posición. Bien, ahora ustedes obviamente para practicar tienen que calcular, pues no, deberían calcular el cuartil 1
y el cuartil 2. El procedimiento es el siguiente. Lo único que va a cambiar es este de aquí. Si quiero el cuartil 2, aquí puse el 2. Eso más, por favor, voy a encerrar en unos círculos para que sepan de qué se trata. Voy a utilizar este color azul. Este 2 de aquí, este, que es el cuartil que yo quiero calcular, es exactamente este I de acá. O si ustedes quieren, lo llevo aquí, este I de aquí. Listo, ya está. Con eso ya no hay dónde perderse. Muy bien, ahora voy a calcular. No puedo calcular yo todos. Ustedes por su cuenta tienen que aprender a calcular. El cuartil 1 y el cuartil 3 deberían calcularlo. Yo lo que voy a hacer es ahora enseñarles el cálculo de un decil. ¿Ya? Entonces, me voy a anotar aquí. Vamos a calcular, a ver, el decil. Denme un minutito, por favor, voy a cambiar el color de mi lápiz. Vamos a calcular el decil, a ver, el decil 2. ¿Ya? El decil 2. Sí, el decil 2. Muy bien. Enseguida vamos a ver en qué consiste. Pues el decil 2 vamos a interpretar. En este caso, recuerden que una distribución tiene 9 deciles porque hay 10 partes iguales y cada parte representa 10%. Entonces, ¿cuál es la fórmula del decil? Cualquier decil de sub i se calcula de la siguiente manera. Límite inferior de la clase del decil más, nuevamente, i por n, pero en este caso dividimos entre 10. ¿Por qué? Porque es decil. Menos n sub i menos 1. Y sobre n sub i. Las fórmulas ya lo he dado en clase anterior, simplemente que lo estoy repitiendo. Entonces, esas fórmulas en la teoría ya lo hemos explicado. Y simplemente lo vamos a poner en un cuadrito para no perder la formalidad. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntar, ¿cuál es la clase del decil 2? ¿No? Siempre me tengo que preguntar eso, porque si no, ¿de dónde voy a sacar los datos? Entonces me pregunto, ¿cuál es la clase del decil 2? De 2 voy a poner, por favor. Ya está. ¿Ya? ¿Cuál es la clase del decil 2? La respuesta, nuevamente, ¿dónde está la respuesta? En el concepto. ¿Y qué es el concepto? El concepto está acá. Un decil es aquel valor que divide una distribución en 10 partes iguales. Por tanto, eso está ahí. ¿Qué quiere decir? Que eso lo voy a bajar aquí abajo. ¿Sí? Bien. Respuesta. I por n dividido entre 10. Muy bien. Reemplacemos. Y en este caso vale ¿cuánto? 2, porque queremos calcular el decil 2. ¿Cuál es el valor de n? Aquí lo tenemos, es 70, es el tamaño de la muestra, y lo dividimos entre 10. Por tanto, eso quiere decir, 70 entre 10 son 7, 2 por 7, 14. Este 14, recuerden, siempre es una frecuencia absoluta acumulada. Quiere decir que debo venirme a esta columna, acá, está señalada. Y lo busco. ¿Dónde está el 14? Está entre 8 y 23. Aquí está. ¿Qué voy a hacer? Lo tengo que siempre, si no existe ahí, aproximar al superior. ¿Y cuál es el superior? ¿Cuál es el superior? El superior es 23. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resaltar esa clase. Quiere decir que el decil va a estar entre 30 y 40. Eso quiere decir. ¿Ya?
Por tanto, aquí va a estar el decil 2. Y lo vamos a verificar enseguida. Bien, entonces lo único que hacemos ahora, lo único que tenemos que hacer es sacar los datos. Saquemos los datos, ¿ya? Sacando los datos, aquí está mi fórmula. Lo que yo estoy buscando es el decil 2. Si estoy buscando el decil 2, quiere decir límite inferior, 30. Más, voy a abrir esto. Y por n sobre 10, ya lo hemos calculado, y por n sobre 10 es 14. Menos n sub i menos 1, quiere decir la frecuencia absoluta acumulada menor que, pero de la clase anterior. Y de la clase anterior es 8. ¿Sobre qué? La frecuencia absoluta de la clase del decil, en este caso es, fíjense, 15. ¿Listo? Y el ancho de clase es 10. Ya tengo el decil 2. 14 menos 8. 6. 6 por 10 son 60. Y 60 entre 15 son 4. Y 30 más 4 son 34. ¿Listo? Quiere decir 34 años. Muy bien, me voy a hacer aquí un dibujito. Esta es la distribución. Y por aquí está el decil 2. Este es el decil 2. Entonces, si ese es el decil 2, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en esta parte está el 20% de las observaciones. Y a este otro lado está el 80% de las observaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a interpretar y decir lo siguiente. Escuchen bien, mirando ese dibujito, ¿no? Porque el decil 2 está ahí. Si digo por el 80%, tendría que decir el 80% de los trabajadores tienen una edad mayor o igual a 34 años. Y si digo hacia el otro lado, es decir, 20%, tendría que decir lo siguiente. El 20% de trabajadores tiene una edad de 34 o 34 años o menos. Listo. O puedo hacer la interpretación del otro lado. El 80% de los trabajadores tienen una edad mayor que 34 años. Cualquiera de las dos interpretaciones. ¿Listo? Fácil, ¿verdad? El cálculo de los deciles. Bien, ahora ¿qué voy a calcular? Voy a calcular un percentil. ¿Ya? Un percentil. Y el percentil que voy a calcular va a ser, a ver, espera un minutito. El percentil 85 voy a calcular. ¿Ya? Recuerden, ¿cuántos percentiles hay? 99 percentiles. Un percentil divide una distribución en 100 partes iguales y cada parte representa 10%. Por eso hay 99 percentiles. Entonces, si hay 99 percentiles, para que ustedes aprendan el cálculo de un percentil, voy a utilizar el percentil 85. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la fórmula de un percentil, sin dejar de decirles que un percentil, un decil, un cuartil y la mediana tienen casi exactamente la misma fórmula. Solo cambia una cosita. ¿Qué es lo que cambia? Precisamente lo que voy a anotar. I por n, como en este caso es percentil, debo dividir entre 100. Lo demás es exactamente lo mismo. N sub i menos 1, es decir, frecuencia acumulada menor que de la clase anterior, y frecuencia absoluta NI. Todo eso multiplicado por el ancho de clase. Entonces, si miramos
La fórmula del percentil, del decil y el cuartil. Disculpen. Se diferencian simplemente por esto de acá. Lo voy a volver a resaltar, ya lo he resaltado en todas las fórmulas y lo vuelvo a resaltar ahí. Esa es la diferencia. Después todo es lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo preguntarme. Siempre que voy a calcular un decil, un percentil o un cuartil, debo preguntar. En este caso, la pregunta es, ¿cuál es la clase del percentil 85? Y cierro el signo de interrogación. Muy bien, voy a calcular la clase del percentil 85 entonces. La respuesta está aquí. Lo único que tengo que hacer es trasladar ese concepto, es decir, esto que está en círculo, aquí. ¿Ya? Entonces, I por N dividido entre 100, esa es la respuesta. Ya no he puesto respuesta, todos puse, pero ya ustedes saben que toda pregunta tiene una respuesta. Y entonces voy a calcular ese valor. ¿Qué valor tiene I? El valor de I en este caso es 85. ¿Por qué? Porque quiero el percentil 85. N es el valor 70, es el tamaño de la muestra, y eso dividimos entre 100. Muy bien. Entonces 85 por 70 dividido entre 100. Por favor, si alguien me ayuda, estoy sin calculadora. De todas maneras, esto va a ser 85 por 0,7. ¿Alguien tiene? 59.5. No te escucho. Ya pues, por favor, ¿no pueden hacer un cálculo? ¿Quiere decir que están sin 59. calculadoras? 59.5. 59.5, ingeniero. No tengo. 59.5 dice. Ya, si es 59.5, entonces esto llevamos a la columna de los N. Aquí está. Entonces, buscamos 59.5. 59.5 está entre 53 y 65. ¿Dónde voy a aproximar? Al superior. ¿Cuál es el superior? 65. Por tanto, la cuarta clase es la clase del percentil 85. Voy a utilizar otro color. Y ya está. ¿Sí? Quiere decir que el percentil 85 va a estar entre 50 y 60. Eso quiere decir. Lo único que falta en este momento es calcular. Entonces, ahí va a estar el percentil 85, entre 50 y 60. Muy bien. Entonces, calculemos, y para eso solamente hay que sacar los datos de esa fila, o perdón, no fila, de esa clase que está resaltada. Entonces, percentil 85 es igual. Límite inferior de clase, 50. Más. Y por n dividido entre 100 ya lo tengo acá, es 59.5. Menos la frecuencia de la clase anterior. La frecuencia acumulada de la clase anterior es 53. Anotamos, 53. Sobre la frecuencia de la clase, en ese caso es 12, fíjense. Y multiplicamos por el ancho de clase, que es 10. Listo, ya tengo el percentil 85. Por favor, calculen ese valor. ¿Cuánto es el valor? 55,41, ingeniero. De nuevo, por favor. 55.41. Ya.
55.4. ¿Para qué más decimales? Estos años. Muy bien. Entonces, si hacemos un dibujito de los percentiles, esa es la distribución, este sería la mitad, percentil 50. Percentil 85 quiere decir que está aquí, es este valor de aquí. Percentil 85. Si ese es el percentil 85, quiere decir lo siguiente, que de aquí para este lado está el 85% de las observaciones. Y de aquí para allá está solamente el 15%. 85 más 15 son 100. Muy bien, entonces, ¿cómo interpretamos? Por cualquiera de los dos sentidos. Yo voy a interpretar, bueno, casi siempre es mejor interpretar por donde va la pregunta, ¿no? Entonces, yo puedo decir, el 85% de trabajadores tiene 55.4 años o menos. ¿Listo? Ya está resuelto. Muy bien, señores. Entonces, fíjense, calcular las medidas de posición es lo más fácil del mundo. Practiquen de cada uno unos 2 ustedes y ya van a poder tener la práctica asegurada, el cálculo asegurado. Entonces, fíjense que para el examen no se necesitan aprender un montón de fórmulas, ¿no? Si saben de la mediana, ya saben 4 fórmulas más. Mediana, cuartil, decil, percentil. Entonces, además que está prohibido entrar al examen con formularios. Tienen que aprender ya de memoria. Listo, ya están las medidas de posición. No hay más medidas de posición, he calculado uno de cada uno. Y ahora vamos a estudiar las medidas de dispersión. Primero quiero ver un ratito. La clase anterior es esta. Bueno, no tengo el número. No me acuerdo. ¿Qué números son las medidas de posición? Creo que son 4. A ver, 2 es medidas de tendencia central, medidas de dispersión de posición 3, 4. Está bien. Es 4. Comparto la pizarra nuevamente. Bien, ahora vamos a estudiar lo que se llaman las medidas de dispersión. Entonces voy a poner 4 y el título medidas de dispersión. Muy bien. Bien. ¿Qué miden las medidas de dispersión? Primero es lo que voy a anotar, un concepto corto, digamos, que miden las medidas de dispersión. A ver, no sé si... No, voy a explicar de otra manera. Todo conjunto de datos, entre paréntesis voy a poner muestra, ¿no es cierto? Eso es una muestra, porque nunca estudiamos una población, sino una muestra. Decimos, todo conjunto de datos implícitamente tiene una dispersión de sus valores respecto de un punto central o promedio. Esto lo voy a poner con mayúsculas.
Luego, la dispersión debe ser lo más pequeño posible para que la información sea más confiable. Muy bien. Recuerden que estamos en estadística. Y en estadística, las condiciones son de incertidumbre. Es decir, todo lo que nosotros estudiamos, necesariamente todo lo que estudiamos tiene un grado de, ¿cómo se llama? De incertidumbre. Entonces, todo conjunto de datos siempre tiene una dispersión. ¿Qué quiere decir? Enseguida voy a hacer un esquema, no se preocupen. Quiere decir que unos datos están más cerca o más alejados que otros datos. Significa que debemos aprender a medir la dispersión. ¿Para qué se mide la dispersión? Se mide para determinar la confiabilidad de la estimación, es decir, de los promedios. Y los promedios son las medidas de tendencia central. Si la dispersión es muy grande, quiere decir que los promedios son poco confiables. En cambio, si la dispersión es pequeña, quiere decir que los promedios son más confiables. Entonces, como estamos hablando de incertidumbre, necesariamente la incertidumbre la tenemos que medir en mayor grado de confianza y en menor grado de confianza. O en menor grado de confiabilidad o en mayor o en menor grado de confiabilidad. ¿Sí? Cualitativamente. Entonces, ¿qué significa? Esperen un minutito. Entonces, es bien sencillo, solamente que el cálculo es un poco oneroso. Vamos a asumir de que nosotros tenemos un conjunto de datos y tenemos una variable X cualquiera, ¿ya? Y los datos, los valores de esa variable, por ejemplo, podrían ser esos o podrían ser estos. Esperen un minutito. Seguimos estudiando una variable cualquiera, pero estamos hablando de los valores de los datos. Y los datos en este caso están representados por cada uno de esos puntitos. ¿Ya? En este caso, ahora un puntito por acá, otro por acá, otro por acá. Bien. Si ustedes miran, en el primer caso, los datos están menos dispersos. Lo voy a anotar. Los datos están menos dispersos, a diferencia del caso siguiente, donde los datos están más dispersos. Lo voy a anotar también aquí. Bien. Pero este conjunto de datos, con toda seguridad, tiene un promedio. Y el promedio, obviamente, va a estar ubicado ¿dónde? Donde está la mayor cantidad de datos. En este caso, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de datos? En el primer caso. La mayor cantidad de datos está por aquí, miren. Están agrupados alrededor de esto. Por tanto, más o menos, quiere decir de que aquí va a estar la media.
y cada uno de los datos está más cerca de la media que más lejos. Por eso se dice que los datos están menos dispersos. Cada uno de estos datos está más cerca del valor de la media que más lejos. Aquí sucede todo lo contrario. Aquí los datos están más dispersos. ¿Dónde podrá estar la media? A ver, supongamos que la media está por acá. No sé, se me hace que va a estar por aquí más o menos, ¿ya? Se me hace que va a estar ahí la media. Cada uno de los datos está a una distancia de la media, pero esas distancias son mayores respecto de este anterior conjunto de datos. Por tanto, ¿cuál de ambas medias es la más confiable? Voy a poner aquí 1 y aquí voy a poner 2. Y mi pregunta sería, ¿cuál de las dos medias es la más confiable? Lo voy a escribir. Esa sería mi pregunta, ¿ya? ¿Cuál promedio es más confiable? A ver, ¿alguien puede opinar cuál promedio es más confiable? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1. Obviamente. Muchas gracias. El 1. 1. No hay dónde perderse. ¿Por qué? Porque los datos están menos dispersos y están más cerca de la media. Por tanto, la diferencia del valor de la media y cada uno de los datos es menor, que en este caso la dispersión de los datos es mayor porque están más lejos, porque la diferencia entre la media y cada uno de los datos es mayor. Entonces, ¿cuál promedio es más confiable? La media, 1. Listo. Entonces, con esta explicación, yo supongo que ustedes han entendido por qué se debe estudiar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos permiten determinar si un promedio es, mejor dicho, nos permite determinar cuán confiable es un promedio. ¿Ya? Es mejor así. No puedo decir es o no es confiable. Ambos tendrían que ser confiables, solo que uno tiene más confiabilidad que el otro. Uno se acerca más a la realidad que el otro, quiere decir. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario medir la dispersión. Y quiero acotar algo más acá. Aquí yo lo puse, fíjense, promedio, dice, de un punto central o promedio. Este es el punto central o promedio. Yo utilicé en este caso la media aritmética, pero también en vez de la media aritmética, escuchen bien, puedo utilizar ¿qué otro promedio? La mediana. Puedo utilizar también la moda. Puedo utilizar también la media geométrica o puedo utilizar la media armónica. Todas esas son medidas de tendencia central que tienden a estar al centro de una distribución. Pero es obvio que la medida más importante entre todas, recuerden, es la media aritmética. Por tanto, esta media aritmética es la que me permite establecer o explicar el comportamiento de una variable en la población. Entonces, la confiabilidad de esa variable va a depender de la dispersión de los datos de los cuales se obtiene la media. Porque sumando cada uno de estos datos y dividiendo entre el número de datos, llegamos a este valor, ¿no es cierto? Esa es la media, eso ya lo hemos visto hace tiempo. Muy bien. Entonces, y para finalizar esta parte que es el concepto, voy a escribir lo siguiente, ¿ya? Las medidas de dispersión pueden ser medidas de dispersión absoluta.
Pero un minutito, de una vez voy a poner aquí lo siguiente. ¿Eh? Voy a poner aquí un guión. Medidas de dispersión absoluta. Y medidas de dispersión relativa. Muy bien. Absoluta porque la dispersión se expresa con un número o valor que pertenece a los reales, a los números reales, ¿ya? Y relativa, o sea, medida de dispersión relativa, porque la dispersión se mide con un valor porcentual. Quiere decir que se expresa esto en porcentajes. Eso quiere decir, ¿ya? Aquí voy a corregir algo que no me gusta. Medida de dispersión absoluta porque la dispersión se mide, no se expresa. ¿Ya? Se mide con un número o valor que pertenece a los números reales. Y es relativa porque la dispersión se mide con un valor porcentual. ¿Ya? Bien. Ojo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las medidas de dispersión absoluta? Las medidas de dispersión absoluta son varias, ¿ya? Por ejemplo, la varianza, la desviación típica, la desviación media, la desviación mediana, la desviación cuartílica. Ahorita lo voy a anotar. Y las medidas de dispersión relativa, solamente hay una, se llama coeficiente de variabilidad. Pero ese coeficiente de variabilidad se puede expresar de unas 2 o 3 maneras inclusive. Muy bien. Entonces, voy a aprovechar esto de aquí, los conceptos. Y aquí voy a poner. Algunas medidas son, bien, por ejemplo, la más importante, no es la más importante, pero a partir de ahí es que se derivan las demás. La varianza, la desviación típica o desviación estándar, así también se llama, ¿ya? Desviación estándar. Desviación típica o desviación estándar. La desviación es otra medida media. Otra, la desviación, un minutito, mediana. Y la última que vamos a estudiar en este grupo de medidas de dispersión absoluta, la desviación cuartílica. Muy bien. Las medidas de dispersión relativa, solamente hay una en realidad. Relativa porque la dispersión se mide con un valor porcentual y es, ¿qué es? Solamente uno. El coeficiente, así se escribe, así se llama, coeficiente de variación. Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a desarrollar cada una de estas medidas de dispersión. Lo importante es que las medidas de dispersión de manera general, ¿qué miden?
miden el grado en que un conjunto de datos está dispuesto o disperso alrededor de un promedio. Y los datos menos dispersos lo que hacen es generar un promedio más confiable. Y los datos que están más dispersos lo que hacen es generar un promedio menos confiable. De manera general, escuchen bien, de manera general, la dispersión debería tender hacia el 0. Pero nunca va a ser 0. Es imposible que sea 0. Para que sea 0, todos los datos tendrían que ser iguales. Entonces no tendría sentido hacer una medición estadística si todos los datos son iguales. ¿Para qué vamos a medir si todos son iguales? Los datos siempre presentan distintos valores. Por tanto, de ese conjunto de datos se saca una media y se mide la dispersión. Y la dispersión es la distancia que existe, es la sumatoria de las distancias que existe entre cada dato y el valor de la media. Ahorita lo vamos a ver en las fórmulas. La dispersión, entonces, debe tender de manera general a ser 0. Hay medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. ¿Por qué se llaman de dispersión absoluta? Porque el resultado de la medición se expresa con un número que pertenece a los números reales. ¿Qué medidas son esas? La varianza, la desviación típica, la desviación media, desviación mediana, desviación cuartílica. Las medidas de dispersión relativa miden la dispersión en términos porcentuales. Solamente hay una, que es el coeficiente de variación, pero la vamos a expresar de dos maneras, es decir, con dos fórmulas distintas. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que darles de teoría respecto a las medidas de dispersión. Ahora lo que voy a hacer primero dividir la pizarra para desarrollar las medidas de dispersión. Muy bien, entonces, la primera que voy a desarrollar obviamente es la varianza. En realidad casi la varianza es la medida de dispersión madre, digamos, de este conjunto de medidas. Entonces, directamente sin números, porque como son muchos, nos vamos a perder con los números, solamente ponemos la varianza. ¿Ya? Muy bien. Ojo, no voy a definir qué es la varianza, qué es la desviación típica, qué es la desviación media. ¿Por qué? Porque el concepto es exactamente el mismo para todos. Lo único que cambia es que se miden de diferente manera y se considera el promedio de distinta manera. ¿Ya? Eso es lo único que es de diferente. Después el concepto es el mismo de la varianza, de la desviación típica, de la desviación media, de la mediana y de la cuartílica. Es exactamente lo mismo y también del coeficiente de variación. Muy bien, solo con el coeficiente de variación voy a más adelante redundar un poquito en la teoría. Bien, entonces, la varianza nosotros la vamos a simbolizar por esta letra sigma cuadrado. Esa es la varianza, ¿ya? ¿Cómo se calcula la varianza? Es la sumatoria de las diferencias de cada dato menos la media. Y eso elevado al cuadrado y todo eso dividido entre n. Así se calcula la varianza. Fíjense por favor un poquito aquí el concepto. ¿Por qué esta media 1 es más ¿cómo se llama? Confiable que esta media 2. La media 1 tiene un valor y la distancia de la media 1 a cada uno de los datos, por ejemplo este dato de aquí, supongamos que la media es 30. Este dato debería ser, por decirles, si esto es 30, este dato debería ser 25. Este debería ser 20. Entonces, la distancia entre cada observación y la media, cuando los datos están menos dispersos, es más pequeño. Al ser más pequeño, quiere decir que esta desviación típica, o esta varianza, mejor dicho, va a tender a ser más pequeña. Pero miremos acá. La distancia entre cada valor de la media y cada observación es más grande. Por tanto, la suma de esas distancias grandes y dividido entre el número de datos va a ser un valor más grande. La dispersión va a ser mayor, por tanto, menos confiable. Entonces, ¿qué expresa este x sub i menos la media?
Simplemente esa distancia que hay desde la media hasta cualquier punto. Por ejemplo, este de aquí. Voy a poner acá. Este vendría a ser un x sub i. Entonces, x sub i menos la media es esto de aquí. Pero fíjense que algunos valores van a ser negativos, algunos van a ser positivos. En este caso va a ser positivo, pero si este es el otro x sub i, este de aquí, este menos la media va a dar un valor negativo, ¿no es cierto? Porque este valor es más pequeño que esta media. Para evitar que los negativos afecten al cálculo de la dispersión, se eleva al cuadrado. Esa es la razón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De cada dato, estamos sacando diferencia respecto a la media y lo estamos elevando al cuadrado y lo estamos sumando y lo vamos a dividir entre el número de datos que hay. Esa es la varianza. ¿Ya? En este caso, esta es la varianza para datos, lo voy a anotar aquí, no agrupados. Si los datos están agrupados, hay una pequeña diferencia y la diferencia la van a ver enseguida. Es la sumatoria de todos los x y esto es menos. Espera un minutito, por favor. Está horrible, voy a borrar. Desde la raya salió mal. Bien. Cuando los datos son agrupados, la diferencia es simplemente la siguiente. La sumatoria de cada dato, es decir, cada x sub i, menos la media, todo eso al cuadrado, pero esa diferencia, multiplicamos por el número de repeticiones. Y ese número de repeticiones es n sub i. Y dividimos entre n. Entonces, esa es la diferencia cuando tenemos datos agrupados. Esta sería la formulita para datos agrupados. ¿Ya? Lo que voy a hacer es simplemente ponerlos en un cuadrito. Cuando queramos calcular la varianza, si los datos no están agrupados, ahí está. Y si los datos están agrupados, aquí está. La diferencia no es nada, simplemente este NI, que viene a ser el número de repetición. ¿Y este NI dónde está? Por favor, miren este cuadro que está aquí. Viene a ser esta columna, miren, esta columna. Bien, listo. Y está la varianza. Ahora voy a explicar la desviación típica, que es la segunda medida. Recuerden, también se llama desviación estándar. Ya yo no voy a poner ese segundo nombre, simplemente la desviación típica. O desviación estándar. Entonces, No, vaya, no. Váyanse. Compañero, apague su audio. Compañero, tu micrófono, porfa. muy bien. A ver, ¿qué estaba queriendo hacer? Estaba queriendo calcular la desviación típica. O mejor dicho, escribir la fórmula de la desviación típica. ¿Ya? La desviación típica no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. En otras palabras, yo puedo escribir todo esto y ponerle una raíz ahí. ¿Ya? Pero, ojo, escuchen bien. Primero calculamos la varianza y después le sacamos la raíz cuadrada y esa es la desviación típica. Por eso aquí estoy diciendo la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Puedo escribir esta misma fórmula y lo único que tendría que hacer es ponerle aquí una raíz cuadrada grande, ¿no es cierto? Aquí igual. No lo voy a poner porque no tiene sentido. A ver. De una vez. Sería así, miren. Raíz cuadrada de aquí. La sumatoria de los x y menos la media al cuadrado y por ni. Voy a aprovechar para los datos agrupados.
y dividido entre n. ¿Ya? Entonces es la misma de arriba, solo que le sacamos su raíz cuadrada. Le ponemos la raíz cuadrada en la fórmula y ya está resuelta la desviación típica. Entonces el concepto fundamental es este de acá. Y una de las fórmulas sería esta de acá, que vendría a ser básicamente de la segunda, ¿no? Para datos agrupados. Para datos no agrupados, habría que hacer lo mismo, ponerle en una raíz y ya está absolutamente resuelto. Muy bien. Entonces, eso es el cálculo de la varianza y la desviación típica. Ahora bien, voy a ahora hablar de la desviación media. Primero lo voy a anotar. La desviación media es otra medida de tendencia, es otra medida de dispersión. ¿Y qué cambia? Solamente la forma de cálculo de la dispersión. El concepto es el mismo, solo que cambia la forma de calcular la desviación media. Y antes de calcular, les quiero preguntar, para que esta diferencia se haga negativo, lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? ¿De qué otra manera se podría hacer esta diferencia que es negativa? ¿De qué otra manera la podríamos considerar positiva? Si aplicásemos valor absoluto. Gracias, hijo. Obviamente, aplicando valor absoluto. Entonces, miren esta fórmula de aquí, o esta de aquí, cualquiera de las dos. Y van a ver que lo que voy a escribir es exactamente lo mismo, solo que va a cambiar una cosita. Como las diferencias a este lado son negativas, para sumar no deberían ser negativas, porque se haría cero. Recuerden que la media es un punto de equilibrio y la suma de las diferencias a la izquierda o a la derecha me va a dar cero. Entonces, ¿cómo calculo la desviación? Para eso se utiliza el valor absoluto. Entonces, la desviación media la vamos a simbolizar así. Ese es un símbolo. Otro símbolo es poner D y aquí ponemos una X. Cualquiera de los dos, ¿ya? ¿Cómo se calcula la desviación media? Si ustedes miran la fórmula de arriba, es exactamente la misma. Es la sumatoria. Pero en vez de poner paréntesis, pongo valor absoluto. Y digo, XI menos la media. Y cierro el valor absoluto. No es paréntesis, ojo, es valor absoluto. Y divido entre n. Eso cuando los datos son no agrupados. Y si los datos son agrupados, lo único que cambia es que aparece este NI. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces, si los datos son agrupados, la desviación media será la sumatoria, valor absoluto, de los XI menos la media, valor absoluto, por los NI. Y dividido entre N. Y ya está. Y esto es para datos agrupados. Entonces, fíjense, el concepto es el mismo. Sigue midiendo la dispersión. Lo único que cambia es que en vez de elevar al cuadrado como hicimos acá, para que se hagan positivas las diferencias, todas, y se sume y se saque una dispersión, aquí no elevamos al cuadrado, pero le sacamos el valor absoluto. Al sacarle el valor absoluto, todas las diferencias se van a hacer positivas, entonces voy a poder calcular la desviación media. ¿Ya? Entonces, esa vendría a ser esas dos fórmulas vendrían a ser las fórmulas de la desviación media que se pueden escribir, ya saben, con una dm o con una dx, como ustedes quieran. Es indistinto y probablemente en los libros lo encuentren también de ambas maneras. ¿Listo? Ya está, la desviación media. ¿Ya? Siempre, siempre, este es lo que mide es la dispersión, calculando las diferencias entre cada dato y el promedio. En este caso el promedio es la media. Y un pequeñito detalle que me olvidé y estaba pensando decirles hace un momento y antes que me olvide lo voy a decir. La desviación típica, aquí por favor miren,
siempre, ojo, va a tener como resultado un valor más menos. ¿Ya? La desviación típica siempre tiene un valor más menos como resultado. Entonces, no se olviden. Pero esa flecha está horrible. Ahora le pongo ahí, ojo, estiramos una flechita con esto. ¿Listo? Ya está. Siempre la desviación típica es más menos porque es el resultado de una raíz cuadrada. Y cuando sale de una raíz cuadrada, el signo siempre va a ser más menos. Muy bien. Ya tenemos la desviación media. Ahora nos toca la desviación mediana. Ya, aquí está, desviación mediana. Entonces, para la desviación mediana, espérenme un minutito, voy a cambiar el color del lápiz. Perdón, primero voy a poner el título. Desviación mediana. A ver, ¿qué va a cambiar acá? Lo único que vamos a hacer es medir la dispersión respecto de qué. Ya no de la media. Miren por favor aquí el lápiz. Ya no voy a utilizar esta media. En vez de la media voy a utilizar otro promedio. ¿Cuál es ese otro promedio? Se llama mediana. Recuerden que los promedios son 5 que hemos aprendido. La media, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Cada una de ellas tiene una distinta forma de calcular y de aplicación. Eso estaba en la explicación que les he dado y además les he dado tarea para que ustedes puedan leer algo y les he dado también el libro para que lo puedan leer allá. Entonces, ¿qué va a cambiar aquí con la desviación mediana? Va a ser exactamente, por favor, miren esta fórmula, va a ser exactamente la misma que esta y esta de acá. Pero, ojo, pero, bueno, la desviación mediana solamente tiene que ver con, está bien. En vez de esta media, ahí va a aparecer la mediana. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la desviación mediana mide la dispersión de los datos tomando como referencia la mediana. Por tanto, nosotros por favor vamos a utilizar así, DME, desviación mediana. ¿Ya? Esa desviación mediana es la misma fórmula anterior, solamente que, ojo, valor absoluto, cada X menos, en vez de la media, ahora ponemos la mediana. Y obviamente multiplicamos por n sub i y dividimos entre n. Ojo, esta es la única fórmula. ¿Qué quiere decir? Que la desviación mediana solo la podemos aplicar cuando los datos están agrupados. Cuando los datos no están agrupados, no se debe utilizar la desviación mediana porque no es una medida aconsejable. ¿Ya? Esa es la explicación. Fíjense, solo hay una formulita para la desviación mediana. ¿Qué cambia con la fórmula anterior, con esta de aquí? En vez de la media, utilizamos la mediana. Recuerden que la mediana es un valor también que está en la parte central de una distribución de datos. La moda también está en la parte central. Muy bien, listo. Y por último, dentro de este grupo de medidas de dispersión absoluta, tenemos la desviación cuartílica. Recibe también el nombre de desviación intercuartil. ¿Ya? Desviación intercuartil o desviación cuartílica. La dispersión no solo puede medirse a través de estas diferencias que hemos tomado aquí como datos. También se puede medir utilizando los cuartiles. Entonces, ¿cómo es eso? Dirán ustedes. Bien facilito. Miren la fórmula de la desviación cuartílica. Para empezar, la desviación cuartílica la vamos a simbolizar por DQ. ¿Por qué Q?
porque está en base a los cuartiles. Entonces, fíjense, la desviación cuartílica es un medio, la distancia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. En otras palabras, calculamos el cuartil 3, calculamos el cuartil 1, hacemos la diferencia y lo dividimos entre 2. Entonces, la desviación cuartílica se mide a través de los cuartiles. Entonces, esta es otra forma de medir la desviación típica. Pero, ojo, esta desviación típica, esta forma de calcular, quiero decirles, se aplica a datos agrupados. Pero, ahí está la diferencia. Datos agrupados, y aquí voy a poner abiertos o semiabiertos. Muy bien, ya no puedo escribir más ahí porque estoy al final de mi pizarra. A ver, miremos este CDF acá. ¿Este es un CDF abierto o semiabierto? ¿No hay nadie en la clase? Es semiabierto. ¿Por qué semiabierto? Es cerrado por ambos lados. Claro, este es un CDF cerrado. ¿De dónde es pues semiabierto o abierto? Imposible, ¿no es que está cerrado aquí y cerrado aquí? Este es un CDF cerrado. Recuerden que hemos avanzado las propiedades de los cuadros de distribución de frecuencia y lo hemos hecho en el tema anterior. Los cuadros de distribución de frecuencia pueden ser también abiertos, semiabiertos. ¿Abiertos qué significa? Que aquí, por ejemplo, en este CDF tendría que decir menos de 30. Y aquí que tendría que decir más de 60. Quiere decir que está abierto en ambos extremos. ¿Por qué? Porque aquí dice menos de 30 y aquí dice más de 60. ¿Cuándo sería semiabierto? Cuando uno de los lados está cerrado y el otro abierto. Por ejemplo, este podría estar ahí como está y aquí podría decir más de 60. Entonces es semiabierto. O al revés, podría quedar como está y aquí podría decir menos de 30. Entonces eso es semiabierto. Entonces, cuando un CDF es abierto o semiabierto y queremos medir la dispersión, lo ideal, lo apropiado, lo correcto es utilizar la desviación cuartílica. Ojo. Muy bien. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer, sáquenle su foto que siempre le sacan. Voy a cambiar de hoja. Esas son todas las medidas de dispersión absoluta. Ahora voy a explicar las medidas de dispersión relativa y la siguiente clase hacemos ejercicio. Muy bien, listo, cambio de pizarra. Voy a hablar de una medida de dispersión relativa. Todas las absolutas ya las hemos estudiado. Esta es una medida de dispersión relativa, es la más importante. ¿Qué se llama? Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Se llama también coeficiente de variabilidad. Ya podemos utilizar cualquiera de sus dos nombres. Coeficiente de variación, coeficiente de variabilidad. Primero voy a escribir la formulita, que es bastante sencilla, y después voy a hacer una explicación. Bien. CB, clarito, coeficiente de variación. Se mide dividiendo la desviación típica entre la media. Y eso multiplicamos por 100. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es una medida de dispersión relativa. Quiere decir que siempre se mide en porcentajes. Por tanto,
Esa es una medida de dispersión relativa. El coeficiente de variación es muy fácil de determinar. Obviamente, hay también otras formas de medir el coeficiente, la dispersión relativa, ¿ya? Es decir, hay una que está en función de los deciles, perdón, en función de los cuartiles y los percentiles. Hay una medida, no recuerdo, espera un minutito, por favor. Bien, definitivamente no me acuerdo y no lo tengo registrado. Esperen un minutito, por favor. Ahorita vamos a resolver este problema. Bien. Ahí tenemos el manual. Los cuartiles, deciles, percentiles ya hemos calculado. Hemos hecho ejemplos. La mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, deciles, 90º percentil. A ver, un minutito, debe estar por acá. Aquí están las medidas de dispersión, fíjense. Nosotros hemos puesto 0.4, es aquí 2,4. ¿Sí? Bien, dentro de estas medidas de dispersión absoluta. Bueno, ese primero rango no lo hemos estudiado porque no es importante. Además, ya en el segundo tema ya lo practicamos eso, acuérdense. El rango de datos. Pero lo más importante, ahí está la desviación. En este caso, fíjense, esta es la desviación media, porque está con valor absoluto. La fórmula, ahí está la varianza. Esta es una forma de presentar, esta es otra forma de presentar, esta es la que les he dado. A partir de esto podemos llegar a esto, pero no es necesario. Ahí está la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí están las medidas de dispersión relativa. Ahí está. Esta es la que estamos estudiando en este momento. Enseguida voy a hacer más explicaciones. Lo que quiero ver es la otra formulita que no recuerdo. Uy, no está aquí. Bien, entonces tarea para mí. ¿Ya? No está. Yo tengo que revisar y buscar. Hay una medida más para medir el coeficiente de dispersión. A ver, por si acaso por ahí se me fue. No, no hay. Definitivamente no hay. ¿Ya? Bien, entonces, tarea para mí. Yo, por favor, en la siguiente clase les voy a explicar cuál es la otra formulita. Se me ha ido de la cabeza. Pero es utilizando los cuartiles y los percentiles, si mal no recuerdo, o es los cuartiles con los deciles. Pero es eso. Muy bien. A ver. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es una medida de dispersión relativa. Quiere decir que la dispersión se mide en porcentaje. ¿Ya? Esta es la medida más importante. Entonces, para esto yo me voy a hacer 3 dibujitos para explicarles por qué debemos estudiar el coeficiente de variación. Hay uno. Otro. Y otro. En ambos casos estamos estudiando siempre una variable, no un atributo, una variable. Y aquí lo que tenemos es una distribución. Lo mismo aquí tenemos una distribución. Voy a tratar de hacer del mismo tamaño, aunque no me salga bien, por favor, asuman de que es del mismo tamaño. Muy bien. Al centro de esa distribución siempre tenemos nosotros una medida de tendencia central, en este caso la media,
¿sí? Entonces ahí está la media, en la parte central, más o menos, en las tres distribuciones. Bien, no están muy bien. No están rectas las líneas, quiere decir que esta es la media, ¿ya? Lo mismo, en este caso, esta es la media y voy a explicar tres situaciones. Esta también es la media. Muy bien. Recuerden que el coeficiente de variación de acuerdo a esta fórmula se mide en porcentajes. Y recuerden también que desde aquí, por favor miren el lápiz, hasta aquí, a eso se llama curva de frecuencias, polígono de frecuencias o histograma, como ustedes quieran y dependiendo de la distribución. Esto ya lo hemos visto en el segundo tema. Y desde aquí hasta aquí, el porcentaje de observaciones es 100%. Quiere decir que debajo de esta distribución tenemos el 100% de las observaciones. Ojo, desde aquí hasta aquí, 100% de observación. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, 100% de observación. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando el coeficiente de variación sea más cerca del 0, vamos a obtener un área muy delgadita. Es decir, vamos a tener un área, voy a tratar de que me salga bien, así de chiquitita, cuando tienda a ser 0. Puede el área ser un poquito más grande, como el que voy a hacer acá. O puede ser mucho más grande, como el que voy a explicar acá. Bueno, estoy exagerando un poquito acá, ahí nomás. Y acá. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a este área, se llama coeficiente de variación. Y si este coeficiente de variación tiende a ser 0, quiere decir que este promedio es confiable. Enseguida voy a escribir, ¿ya? Pero aquí el área, si ustedes se fijan, es más ancha. Quiere decir que este área, he exagerado un poquito, la verdad que se me fue la mano, debería ser más angostito, pero no importa. En este caso el coeficiente de variación va a estar más cerca o va a tender al 25%. Si eso es así, esta media es relativamente confiable. Enseguida voy a escribir. Y en este caso, bueno, en este caso me veo obligado a modificar algo. Este de aquí, lo voy a recorrer un poquito aquí, ¿ya? Para que se note la diferencia, digamos. En este caso, el área del coeficiente de variación, si ustedes se fijan, es mucho más amplio. Es casi la mitad. O diríamos así, este coeficiente de variación está tendiendo a ser 50%. Es decir, el coeficiente de variación se acerca al 50%. Entonces, ¿qué pasa con esta media? Bien, ahora voy a escribir uno por uno, ¿ya? Porque escribir con el lápiz me es difícil. ¿Qué pasa con esta media? Si el coeficiente de variación tiende a ser 0, el conjunto de datos es relativa, perdón, no, el conjunto de datos es homogéneo. Significa que el promedio es confiable. Entonces, quiere decir que si el coeficiente de variación tiende a ser 0, el conjunto de datos es homogéneo. Significa que el promedio es confiable. Cuando decimos el conjunto de datos es homogéneo, quiere decir que hay menos dispersión. Significa que el promedio es confiable. Ojo, ¿ya? Eso cuando sucede esa primera figura. Para eso, el coeficiente de variación tiene que estar más cerca del 0. Pero si se aproxima más hacia el 25%, entonces, ¿qué quiere decir?
quiere decir que el conjunto de datos es relativamente homogéneo con relativa dispersión. Eso quiere decir que la dispersión no es ni mucho ni menos. Con relativa dispersión significa que el promedio es relativamente confiable. O sea, no es malo, pero es relativamente confiable. O sea, como que lo aceptamos a regañadientes, quiere decir. ¿Ya? Eso quiere decir cuando sucede esta situación, cuando el coeficiente de variación tiende a ser o aproximarse al 25%. ¿Y qué pasa en este último caso? El conjunto de datos es heterogéneo. Con alta dispersión. Significa que el promedio no es confiable. Listo. Quiere decir que cuando sucede esto, el promedio definitivamente no es nada confiable y lo mejor es rechazarlo. Entonces, por último, lo único que me queda es ojo. Si se aproxima al 25%, si se aproxima al 50%. Entonces, fíjense que el coeficiente de variabilidad me permite determinar cuán confiable es una estimación. Y la confiabilidad de la estimación depende de la variabilidad de los datos. Y la variabilidad va a ser menor cuando los datos sean más homogéneos. Por el contrario, un conjunto de datos será poco confiable o nada confiable si el conjunto de datos tiene mucha dispersión. Si tiene mucha dispersión es porque los datos son muy heterogéneos. Por tanto, no hay confiabilidad. ¿Listo, señores? Con esto terminamos la clase. La siguiente clase voy a hacer ejemplo de esto y voy a explicar las medidas de forma más. Recuerden que el examen lo tenemos que dar hasta el último día de este mes. Quiere decir que el examen quizá lo vayamos a dar el sábado. Ya ustedes estaban advertidos, no es la primera vez que les estoy avisando. Solamente voy a confirmarles hasta el día jueves si damos o no damos el día sábado el examen. Muy bien. Preguntas. Bueno, como nunca hay preguntas, hasta luego, gracias.